Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver otro tema acerca de la fisiopatología del accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, como en otros videos, me centraré aquí exclusivamente en la fisiopatología. Antes de comenzar, hagamos un rápido recordéis de la clasificación del accidente cerebrovascular en su clasificación típica. Entonces, nosotros tenemos al accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. El isquémico, ¿en qué porcentaje se da? Aproximadamente en un 85%. Esto suelen preguntar en el ABP, en las pruebas de ABP concretamente. Y el otro tipo de accidente cerebrovascular es el hemorrágico. ¿En qué porcentaje? En un 15%. Sigamos. Y dentro de lo hemorrágico, un 5% se debe a una hemorragia subaracnoidea. Y el 15% restante se debe a una hemorragia intracraneal. Entonces, ya para dejar a un lado esto, les voy a explicar qué es lo que yo hice aquí en este esquema. Entonces aquí les explico en el accidente cerebrovascular o conocido como ictus, en Norteamérica dicen stroke o también conocido como accidente. Entonces aquí describo cómo se producen los mecanismos fisiopatológicos en el interior del tejido cerebral. Entonces, yo he dividido la clase en varios puntos. Primero, les voy a explicar esto de forma rápida y luego iré explicando de una forma más detallada haciendo énfasis en ciertos puntos. Entonces, primero hablaré sobre la citotoxicidad neuronal, conocida también como excitotoxicidad. Luego hablaré sobre el estrés oxidativo. Después, sobre la inflamación. No haré mucho énfasis en la inflamación. Luego, sobre la señalización intracelular y al final, sobre la muerte neuronal. Todo esto está englobado dentro de ¿qué? De la cascada isquémica. Entonces, para recordar, ¿de qué estaba compuesta la cascada isquémica? De 5 cosas: excitotoxicidad, estrés oxidativo, inflamación, señalización intracelular y por último la muerte neuronal. Como les repito amigos, no haré énfasis en alguno de estos, en varios elementos, sino que exclusivamente me centraré en la excitotoxicidad, en el estrés oxidativo y en el último, que era la muerte neuronal, porque la inflamación y la señalización intracelular son procesos complejos que lo veremos en otros videos. Ahorita me interesa que ustedes entiendan la fisiopatología exacta
con respecto a la excitotoxicidad. Continuemos. Entonces, amigos, para recordar, a ver, aquí tenemos al ictus. En el ictus, concretamente en el accidente cerebrovascular de origen isquémico, pueden producirse las oclusiones en las arterias cerebrales o en arterias más pequeñas. Se pueden producir por trombos y se pueden producir por émbolos. Los trombos se producen in situ, mientras que los émbolos se producen en un sitio lejano al lugar donde ocluye un determinado vaso. Entonces, ambos van a llevar a toda esta serie de pasos que van a terminar en la muerte neuronal muchas veces. Continuemos. Entonces, una vez que el ictus isquémico producido por algún émbolo o por algún trombo, lo que hace es disminuir, ¿sí?, el flujo sanguíneo cerebral. ¿En qué consiste, amigos, el flujo sanguíneo cerebral? ¿Cuál es su fórmula? Suele ser también pregunta del ABP. ¿Cómo saco ese flujo sanguíneo cerebral? Muy fácil. La fórmula es la siguiente. Tiene presión arterial media menos la presión intracraneal, esto sobre la resistencia vascular cerebral. Esta es la fórmula del flujo sanguíneo cerebral. Hablando en datos o utilizando números, aproximadamente, si nosotros sabemos que el 2% del peso corporal corresponde al cerebro y como sabemos que tiene una alta actividad metabólica, el cerebro aproximadamente recibe un 15% del gasto cardíaco. Tomemos de ejemplo, antes de proseguir con la explicación, del hombre de Gaito. ¿Cuánto pesaba el hombre de Gaito? 70 kilogramos. ¿Cuál era su gasto cardíaco? Era de 5 litros, es decir, 5000 ml. Entonces, si yo digo que al cerebro se va a dirigir aproximadamente el 15% del gasto cardíaco, esto quiere decir que normalmente en un tejido sano el flujo sanguíneo cerebral es de aproximadamente 750 ml por minuto, ¿sí? Esto también suele ser pregunta del ABP. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo cerebral por minuto? Y es de aproximadamente 750 ml por minuto, que corresponde al 15% del gasto cardíaco. En condiciones normales se toma como un valor medio en adultos jóvenes, como en mí y como en muchos de ustedes, a este valor, que es de 50 ml por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Se toma este valor
como referencia. Ya les voy a explicar en qué se toma en cuenta este valor. No se toma en cuenta solamente al de 750 ml por minuto que les mencioné hace rato, sino que este valor tiene mucha importancia para los umbrales de flujo sanguíneo cerebral, que ya les voy a explicar con más detalle luego. Sigamos. Entonces estábamos que en el ictus hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral que conlleva a una disminución del ATP. Esta disminución del ATP a su vez sigue dos caminos, o mejor dicho, afecta en dos procesos. Entonces, por un lado, esa disminución del ATP, como todos ustedes saben, es muy importante porque el ATP es una fuente de energía y utilizan muchas bombas de iones para su funcionamiento. Al disminuir el ATP, como dice aquí, se produce un fallo en el mecanismo en el intercambio iónico, que se traduce en un fallo de la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué ATPasa? Porque consume o utiliza ADP para su funcionamiento adecuado. Y esto, a su vez, conduce a una despolarización, ¿sí? ¿Producto de qué? Producto de un aumento en la concentración de glutamato que lleva a una entrada masiva de iones calcio a través de los canales de calcio y que se traduce en un aumento del calcio intracelular. Esto por un lado. Sigamos. También se produce una inhibición de la bomba calcio-magnesio ATPasa que se encuentra dentro del se encuentra en el retículo endoplasmático en el interior de la neurona. Y esto también lleva a un aumento del calcio intracelular. Y por este lado, al disminuir el ATP, hay una activación de la vía anaeróbica con la consiguiente con el consiguiente mecanismo que implica el aumento del ácido láctico. Y ese ácido láctico hace que el interior de la neurona disminuya el pH, es decir, se vuelva más ácido. Y al hacerse más ácido el interior de la célula, se traduce en un desplazamiento del calcio de las proteínas intracelulares, que al final produce un aumento del calcio intracelular. Y como ustedes se pueden dar cuenta en este pequeño esquema, sí pueden observar, amigos, que todo finaliza en un aumento en la concentración de calcio, ¿sí? ¿Por qué calcio? Porque aquí en la fisiopatología, como dice el título de la isquemia cerebral, tiene un papel principal, tiene un papel primordial en el daño a la neurona. Entonces, el calcio ocupa el papel, es el actor principal, es el que va a dañar. ¿Y cuál es la explicación? El calcio, como ustedes saben, tiene muchas funciones: contracción muscular, segundo mensajero, activación de enzimas. Aquí su función, como ya les mencioné hace unos segundos, activa enzimas. ¿Y
¿Qué enzimas? Principalmente a 4 enzimas. ¿Y cuáles son esas? Pongamos aquí los números. 1, 2, 3 y 4. Activa este calcio a las óxido nítrico sintetasa. Activa también a la fosfolipasa A2. También activa este calcio a las proteasas y también activa a endonucleasas. ¿Sí? Estas enzimas son enzimas catabólicas, es decir, enzimas que promueven no la síntesis, sino la destrucción de moléculas o la desintegración de moléculas. Entonces, les vuelvo a repetir, amigos, en la fisiopatología el aumento del calcio intracelular ocupa el papel principal. Hasta ahí, amigos, la descripción de este esquema que acabé de realizar. Pero no se preocupen, voy a ir explicando con más detalle cada uno de estos elementos. Entonces, para eso voy a borrar. Espero que hasta aquí hayan podido entender y comprender de una manera muy general. Les mencioné que primero iba a hablar sobre la excitotoxicidad. ¿En qué consiste la excitotoxicidad? Borro esto y les explico inmediatamente. Está muy demoroso borrar esto, ¿no? Ya. Pongamos aquí, excitotoxicidad que formaba parte de la cascada isquémica. Cuando menciono esta palabra, quiero decir que excitotoxicidad, como ustedes recordarán, en las conexiones neuronales, ustedes tienen una brecha, o mejor dicho, una terminación presináptica y una postsináptica. Y como también recordarán, hay neurotransmisores, unos que son excitadores y otros inhibidores. El neurotransmisor excitador principal del sistema nervioso es el glutamato y el inhibidor, el GABA. ¿Qué sucede en la fisiopatología de la isquemia cerebral, amigos? Hay una liberación masiva de glutamato. Entonces, hagamos de cuenta que estas moléculas son el glutamato. ¿Sí? Hay una... En condiciones normales, este glutamato... hagamos un paréntesis. Voy a explicarles un poco de fisiología para que me puedan comprender esto. En condiciones normales, el glutamato actúa con sus receptores. 3 tipos de receptores. Entonces, por ejemplo, aquí se encuentran el receptor, el NMDA. Acá al lado se encuentra el otro receptor que se llama
AMPA. Y acá al lado, en este sitio, tenemos al otro receptor que se llama kainato. ¿Sí? Estos tres receptores son los sitios de unión del glutamato. Entonces, en condiciones normales, el que tiene relevancia es el de N-MDA de aspartato, o sea, N-metil de aspartato, así es como se llama. ¿Qué tiene de interesante este receptor? Hagamos este receptor más grande acá. En condiciones normales tiene este receptor un átomo de magnesio. ¿Sí? ¿Qué impide la entrada de calcio? Impide la entrada de calcio ¿hacia dónde? Hacia el interior de la neurona. Entonces aquí hay escasez de calcio. En condiciones normales no puede pasar el calcio. Pero ¿qué sucede cuando el receptor interactúa con el glutamato? Este receptor se activa, se despolariza la neurona y desplaza al átomo de magnesio. ¿Y qué sucede? Permite la entrada de iones calcio. Aquí son dos, aquí son dos. ¿Sí? Permite la entrada de calcio. Pero, ¿qué sucede en la fisiopatología de la isquemia cerebral? Hay una liberación masiva de calcio hacia esta hendidura sináptica y los receptores son masivamente activados y permiten la entrada de calcio. Y como ustedes, amigos, recordarán hace minutos, ¿con qué acciones estaba relacionado el calcio intracelular? Con esa activación masiva de enzimas proteolíticas. Y esa activación masiva de enzimas proteolíticas era lo que producía el daño, la muerte de las células. Entonces, amigos, a eso me estoy refiriendo cuando les menciono aquí la excitotoxicidad. Hay una liberación masiva de glutamato. ¿Por qué hay esa liberación masiva? Porque estas terminaciones nerviosas, ¿sí?, se vuelven permeables. ¿Sí? Se vuelven permeables y también por esa oclusión, ese impedimento que se producía por el émbolo o por el trombo, se dañaban las bombas de ATP. Entonces, al recordar que la bomba de sodio-potasio ATPasa saca sodio hacia el espacio extracelular y mete potasio, entonces al no funcionar bien, lo que hace es acumularse sodio en el interior de la célula, y al acumularse el sodio en el interior de la célula se
produce también una permeabilidad de agua y de sodio hacia el interior de la neurona y que produce el edema citotóxico, que si sigue aumentando la cantidad de iones y agua, se termina por romper esa célula, es decir, la neurona, y también puede salir glutamato hacia este espacio donde la neurona hacía o hace sinapsis con otra neurona y que aporta con el aumento de la actividad de estos receptores, principalmente el NMDA. Pero, ¿en qué? No es solo por esto que se produce una actividad excesiva de estos receptores que se traducen con el aumento del calcio intracelular, sino también se debe que, nuevamente hagamos un paréntesis, ¿qué pasa fisiológicamente? En condiciones normales, amigos, recuerden que ustedes, por ejemplo, aquí tienen un vaso sanguíneo. Voy a hacer un corte. Vamos de cuenta que estamos aquí viendo la luz de un vaso cerebral. Entonces aquí imaginemos que este es su membrana basal. Acá tenemos al endotelio. Son células muy aplanadas, ¿no? Sino que estoy haciendo esto para que podamos visualizar de mejor manera. Son células que están muy juntas, ¿ya? Esta sería el lumen, es decir, la luz del vaso. Y estas son hendiduras o uniones, son uniones herméticas. Están muy juntas las células endoteliales en el cerebro. Y por fuera están rodeadas estos vasos sanguíneos por estas estructuras en forma de pies de los astrocitos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que los astrocitos tienen esta forma, amigos? ¿Sí se dan cuenta cómo rodea al vaso sanguíneo y lo envuelve, lo cubre? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos la barrera hematoencefálica, porque no es un vaso sanguíneo descubierto, sino que está envuelto o está rodeado por estas células gliales. ¿Qué son las células gliales? Son las células de sostén de las neuronas. Entonces, esta barrera hematoencefálica tiene una importante función y es la de actuar de filtro, impidiendo que moléculas tóxicas o sustancias tóxicas penetren al cerebro, se dirijan a las neuronas. Entonces es muy importante. Una vez que ya les expliqué esto, porque era muy claro tener en cuenta en dónde se encontraban los astrocitos, ahora sí cierro ese paréntesis y sigo con la explicación de cuál era el otro mecanismo por el cual el glutamato aporta con la excitotoxicidad. Uno era por la liberación masiva, aumento de la permeabilidad neuronal. Y también por la destrucción de las neuronas, que una vez que por el edema citotóxico se rompían, se desintegraban y sacaban su contenido
intracelular. Entonces, aquí les estoy dibujando un astrocito. Normalmente, en condiciones fisiológicas, el astrocito lo que hace es captar, reciclar el glutamato y convertirlo en glutamina en su interior. Una vez que lo convierte en glutamina, una vez que es convertido en glutamina, nuevamente lo libera para que sea captado por la neurona y sea utilizada esa glutamina nuevamente en la síntesis de glutamato. Eso en condiciones normales. Pero en el caso de la isquemia cerebral, vuelvo y repito, amigos, de trombótico o embólico, no, a los astrocitos no captan, no reciclan el glutamato. ¿Y qué se produce? Se produce también un aumento de glutamato en esta hendidura sináptica, que también aporta a la mayor activación de estos receptores. Se conoce actualmente por estudios experimentales que los astrocitos también se dematizan, también se produce en el interior de estas células edema citotóxico. No solamente la isquemia cerebral fisiopatológicamente daña a las neuronas, sino que también altera y destruye a las células de sostén. Una vez que expliqué esto, amigos, antes de seguir a la segunda parte, ¿cuál era la segunda parte? Eso, muy bien. Era el estrés oxidativo. Les voy a explicar con más precisión y con más detalle, quiero captar toda su atención, esto del flujo sanguíneo cerebral, del valor medio, de la zona de infarto, la penumbra. Quiero explicarles en qué consiste esto. Para eso voy a realizar un dibujo. Imaginemos que tenemos aquí este cerebro. Muy bien. Listo. Perfecto. No voy a dibujar el tronco porque lo que me interesa es la parte de aquí. No importa, amigos, en el sitio que me encuentre, en el sitio de la lesión. Lo que me interesa ahorita es explicarles la zona de infarto o el núcleo isquémico y la penumbra, puesto que la fisiopatología en cualquier sitio donde se obstruya va a ser similar, va a ser la misma. Entonces, imaginemos que nos encontramos aquí, que este ha sido el sitio de la lesión. Digamos que a nivel del lóbulo parietal. Hagamos de cuenta que este es el núcleo y lo que rodea es la zona de penumbra. Esto se puede explicar
y se puede entender de mejor manera correlacionándolo con el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, pongamos, aquí voy a hacer una regla, o mejor dicho, una escala. Tenemos ¿cuánto era el valor medio en un adulto joven de flujo sanguíneo cerebral por ml, 100 gramos de tejido cerebral por minuto? Era 50. Perfecto. Es 50 ml por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Vamos de aquí hacia abajo. Hagamos de cuenta que aquí es 40, aquí es 30, aquí es 20, aquí es 10, ¿sí? Y aquí es 0. Perfecto. Nuevamente, hagamos un paréntesis y regresemos a la fisiología. ¿Qué sucede, amigos, en condiciones normales? En condiciones normales, un tejido sano, ¿sí?, puede, dependiendo en el sitio donde yo me encuentre, bien, en la sustancia blanca o en la sustancia gris. ¿Qué se encuentra en la sustancia blanca? Se encuentran los axones de las neuronas, los axones mielinizados. Por eso le da ese aspecto blanquecino. ¿Y qué se encuentra en la sustancia gris? Los somas, los cuerpos neuronales, y tienen una coloración grisácea. Si yo sé que generalmente en el soma hay mayor actividad metabólica con respecto a los axones, es obvio que voy a necesitar, o mejor dicho, el cerebro va a necesitar en este sitio mayor irrigación. Es obvio que el flujo sanguíneo va a ser mayor. Entonces, aproximadamente se señala que el flujo sanguíneo es de 70 a 90 ml por 100 gramos por minuto en la sustancia gris. Ojo, esto también suele ser pregunta del ABP. ¿Cuánto es el flujo en la sustancia gris? Y en la sustancia blanca se señala que aproximadamente es de 25 ml por 100 gramos por minuto. Perfecto. Esto en condiciones fisiológicas. Hay quienes señalan que de 50, ojo, esto debe quedar muy claro, amigos, marcan límites o umbrales. Umbrales es la palabra más precisa. De 50 a 30 llaman oligoemia. Oligoemia. De 50 a 20, perdón, de 50 a 20, oligoemia. De
20 a 10 isquemia. Hagamos con otro color para no confundirnos. Isquemia, amigos, isquemia. Muy bien. Y de 10 para abajo, infarto. ¿Sí? Infarto. Vamos con otro color. Entonces, hagamos un recorderis rápido. De 50 a 20, oligoemia. De 20 a 10, isquemia. Y de 10 para abajo, infarto. Así es como marcan los umbrales para señalar algo muy importante, que es el núcleo isquémico y la zona de penumbra. Esto de aquí, este círculo con estas líneas negras corresponderían, para hacer la correlación, corresponderían a este sitio, a 10, a un flujo sanguíneo menor, hagamos menor a 10 ml por 100 gramos por minuto. Un flujo menor a 10 ml. En esta zona es donde las neuronas prácticamente están estructuralmente dañadas y metabólicamente afectadas. Aquí en esta zona, con este flujo tan bajo, prácticamente las neuronas están muertas. Y la zona de penumbra, que correspondería entre 20 a 10, las neuronas, ojo, también suele ser pregunta de la ABP, las neuronas están estructuralmente íntegras y disfuncionales. Pero esa alteración en la función puede ser reversible, es decir, se puede salvar esta zona. Esta zona puede dejar de ser, esta zona puede ser salvada, esta zona puede, con la reperfusión, debido a esa oclusión del trombo o del émbolo, puede salvarse estas neuronas y el daño puede ser menor. Pero las neuronas que se encuentran en el núcleo isquémico definitivamente, estructuralmente y funcionalmente están afectadas, están muertas. Sí, amigos, esto que quede muy claro. Hemos hecho la correlación entre los flujos sanguíneos del cerebro, la disminución, como la denominan, y la correlación con esta imagen, el núcleo isquémico y la zona de penumbra. Y recordar, amigos, esta zona tiene un valor muy importante porque actualmente el tratamiento está directamente enfocado en salvar esa zona de penumbra, porque las neuronas todavía están vivas, su membrana
celular no está destruida, únicamente son disfuncionales. Y el objetivo del tratamiento es salvar esta zona. ¿Está entendido, verdad? No se preocupen, amigos, si tienen flujos mayores a 20. Aunque no sean 50, 70, 90. ¿Por qué? Porque recuerden que un tejido sano, funcionante, como el que se encuentra en la sustancia gris, que son los axones, la sustancia blanca, que son los axones, trabajan con 25 ml, ¿sí? Y un flujo mayor a 20, un tejido sano trabaja. Lo preocupante es cuando ese flujo disminuye y es inferior a 20 ml por 100 gramos de tejido por minuto. Ahí ya es preocupante. Espero haberles aclarado eso. ¿Qué les dice el Harrison? Dice que un flujo menor a 20 ml por 100 gramos por minuto es isquémico, pero que no está infartado. Y un flujo entre 18 y 16 ml por 100 gramos de tejido por minuto puede infartarse después de 60 minutos, después de 1 hora. Esto también suele ser pregunta no del ABP, sino del examen final, el integral. Eso recuerdo que me preguntaron. ¿Cuándo el tejido, con qué flujo el tejido cerebral en 60 minutos se puede infartar? Y la respuesta era entre 16 a 18 ml por 100 gramos de tejido por minuto. La respuesta era esa. Cuando este cerebro se muere, quiero decirles, cuando este cerebro en ausencia, imaginen un cerebro sin irrigación absoluta de sangre, ¿en qué tiempo se muere el cerebro? Esto también fue pregunta del integral. Y la respuesta era que aproximadamente el tejido se muere entre 4 y 10 minutos. Cuando hay ausencia total de irrigación. Entonces, amigos, de paso, les estoy explicando y ya también les estoy preparando para el integral. Listo. Borremos esto. Amigos, aprenderse los umbrales y correlacionar con el núcleo isquémico y la zona de penumbra. Y también acordarse de la fisiología. Luego de explicar esto de la excitotoxicidad, sigue la segunda parte de la clase, que es explicar esto del estrés oxidativo. En el estrés oxidativo, todas las células de nuestro organismo, incluyendo las neuronas, producen radicales libres. Radicales libres y también y especies reactivas de oxígeno. A ver, amigos, para esto normalmente
Sigamos con los paréntesis y hablemos un poco de fisiología. El cerebro produce muchas radicales libres. ¿Por qué? Recuerden, aunque ocupe el 2% del peso corporal, pero el 15% del gasto cardíaco se va hacia el cerebro. Y acuérdense que el cerebro tiene una alta actividad metabólica y tiene muchas mitocondrias, y las mitocondrias producen radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Pero en condiciones fisiológicas hay sistemas, tanto enzimáticos como no enzimáticos, que les paran a estos radicales libres, les dan un estate quieto. ¿Cuáles son esos dos sistemas? Son sistemas enzimáticos y sistemas no enzimáticos. En los sistemas enzimáticos, ustedes recordarán qué moléculas se encuentran. La superóxido dismutasa, que es una enzima muy importante para neutralizar al anión superóxido. También se encuentra la glutatión peroxidasa, y otras enzimas más, pero las más importantes son estas. En los sistemas no enzimáticos, recuerden amigos, que se encuentran. Se encuentra la vitamina E, ¿qué más se encuentra? También puede estar la vitamina